Como contó el hermano Roger, vamos a estudiar acerca del amor. As Brother Roger just finished saying, today we're going to talk about love. Y vamos a estudiar los versículos que se encuentran en 1 Corintios capítulo 13. And we're going to study the verses that are found in 1 Corinthians chapter 13. Pero antes que comencemos en 1 Corintios 13, But before we start in 1 Corinthians chapter 13, tengo una pregunta para ustedes. I have a question for you guys. ¿Qué es el mejor o el mayor o más grande mandamiento? What is the greatest commandment? Y pienso lo que viene a sus pensamientos es lo siguiente. And I imagine that what comes to your mind is what's following. Mateo capítulo 22, versículos 36 a 40. Matthew chapter 22, verses 36 through 40. Esta pregunta se le hizo a Jesús. This question was asked to Jesus, Y mira cuál es su respuesta. and notice his answer. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Teacher, which is the greatest of the commandments in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. This is the great and first command, and the second one is like it, you shall love your neighbor as yourself. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Of these two commandments depends all the law and the prophets. Cuando Jesús da una respuesta a esta pregunta, When Jesus gives an answer to this question, nosotros podemos llegar a entender algo importante. we come to understand a very important thing. Nuestro propósito como seres humanos The purpose as human beings es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. is to love God and to love our neighbors. Pero viene otra pregunta con esta respuesta. But there's another question that comes with that answer. ¿Qué significa amar? What does it mean to love? ¿Qué tipo de amor quiere Dios de nosotros? What type of love does God want from us? El amor es algo que nosotros hablamos y practicamos diariamente en nuestras vidas. Love is something that we talk about and we do every day in our lives. Pero es algo que en realidad nosotros no entendemos qué es. But love is something that in reality we don't understand. Yo entiendo que en inglés solamente hay una palabra para el amor. I understand that in English there's only one word for love. En español tal vez tenemos dos, amor y quiero. In Spanish we maybe have two, which is I love you and I care for you. Pero ¿qué significa el amor? But what does love mean? Unos ejemplos de la forma que nosotros hablamos del amor. Notice some examples about the ways we talk about love. Yo amo Nueva York. I love New York. Yo amo la pizza. I love pizza. Yo amo mi esposa. I love my wife. Yo amo mis hijos. I love my children. Si el amor significa la misma cosa en cada uno de esos ejemplos, If love means the same thing in all of those cases, mi esposa se va a sentir mal porque yo le comparo a la pizza. and my wife is going to feel bad because I'm comparing her to pizza. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con amor? So what does Jesus mean when he speaks about love? Cuando Jesús habla del amor y específicamente menciona amar a su prójimo, So when Jesus speaks about love, and specifically when he talks about loving your neighbor, esto viene de una idea que se encuentra en el Antiguo Testamento. this is an idea that comes from the Old Testament. Pero Jesús enseña a sus discípulos acerca del amor que muchas veces en la Biblia se traduce agape. But Jesus taught his disciples, or spoke to his disciples, about a love that is found in Scripture, which is the word agape. Y aquí hay algo muy interesante acerca de esa palabra. And here's something fascinating about that word. Cuando los discípulos de Jesús querían entender o explicar qué es la palabra agape, When his earliest disciples wanted to understand or to talk about what that word agape meant, ellos no iban a un diccionario o a un concordio. they didn't go to a dictionary or to a concordance. Ellos entendían qué significaba agape con ver el ejemplo de Jesús. They understood what agape meant by the example of Jesus. Ama agape a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Love, agape, your God with all your heart and with all your soul. Entonces, amor para Dios es la cosa más importante de nuestras vidas. So love towards God is the most important thing in our lives. Pero Jesús no termina la enseñanza ahí. But Jesus doesn't finish his teaching there. Él continúa con decir, también con ese mismo nivel de amor, ama a tu prójimo. But he continues on to say that with the same degree of love, I want you to love your neighbor. Entonces, ¿qué es Jesús? ¿Debo de amar a Dios o debo de amar a
mi prójimo. So what is it, Jesus? Do I need to love God or do I need to love my neighbor? Y la respuesta de Jesús sería sí. And the answer that Jesus would give is yes. Entonces, ¿qué es ese punto? So what's the point then? Para entender el amor que debemos de tener como humanos, To understand the kind of love that we need to have as humans, Jesús expresa la idea de amar a Dios de la misma forma que yo amo a mi prójimo. Son inseparables. he talks about that we need to love God and man in the same way, that these two ideas are inseparable. Pero también Jesús muestra algo muy importante. But Jesus also shows something very important. Agape no es una emoción. Agape is not an emotion. No es algo que de repente paso o siento en mi vida. It's not something that just happens in my life or I feel in my life. Muchas veces nosotros expresamos el amor como, ay, me enamoré. Sometimes we talk about love as in, I fell in love. Pero para Jesús el amor agape es una acción. But to Jesus, this agape love is an action. Es una decisión que yo tomo y hago todos los días con Dios y con mi prójimo. It's a choice that I seek to do every day with my brothers and with my neighbor and with God. Entonces Jesús continúa a enseñar acerca del amor de Dios y cómo podemos amar a nuestro prójimo de esa manera. So Jesus continues to teach about how to love God and to love our neighbors in this manner. Da enseñanzas de este amor en ama a todos, aun si ellos no te devuelven ese amor. He talks about this idea of loving others even if they don't return that love. Ama a las personas que son difíciles de amar. Love the people that are difficult to love. Ama a las personas que no les importa si tú los amas. Love the people that it won't matter to them if you love them. Una forma de pensar en esto es que Jesús está diciendo One way to think about this is that Jesus is saying que este tipo o estilo de amor es el latido del corazón de Dios. that this type of love or this way of love is the heartbeat of God. Pero aquí también se pone difícil entender esta palabra. But this is where it gets hard for us to understand this word. Nuestro país habla mucho del amor. Our country speaks a lot about love. Dice que el amor verdadero es así. They say the true love is this way. Nosotros o cristianos en general dicen que el amor es así. So us or Christians in general say that love is this way. Entonces nosotros en realidad no entendemos qué significa el amor. So the reality is that we don't understand very well what it means to love. Y les quiero confesar que este ha sido un gran pero difícil estudio que yo he tenido en mi vida personal. And I want to confess to you or tell you that this has been one of the most difficult studies that I have done in my life. Y la razón por eso es porque el amor agape And the reason is because this agape love, es un amor que viene del reino celestial, el reino de Dios, because this kind of love is a love that comes from the kingdom of God y sale a nuestro mundo físico. and it goes out into the physical world. O como Jesús lo explica Or as Jesus says, en Mateo 5:44, or as Jesus explains in Matthew 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y ora por los que os persiguen. but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Para Jesús, amar a tu enemigo es la forma de entender el amor de Dios. To Jesus, loving your enemies is the idea of love, of understanding the love of God. Pero recuérdese, el amor agape no es solamente palabras. But remember, this agape love is not just words. Jesús no solamente dice, ama a tus enemigos, Jesus didn't just say, love your enemies. Él lo muestra con sus acciones, He showed it with his own actions, con la forma que Él vive y vivió en esta tierra. with the way that he lived in this life. Y no solamente aplicó este amor a sus enemigos, And he didn't just apply this love to his enemies. dio este amor a todos, a las personas que muchas veces el mundo se olvida de ellos. He gave this love to everyone, to those in the world that the world has forgotten. Porque para Jesús, Because to Jesus, el poder del amor de Dios podía cambiar a toda la humanidad. because the power of the love of God could change all of humanity. O como Pablo lo dice Or as Paul says en Romanos 5:8, in Romans 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. but God demonstrated his own love towards us in that while we were yet sinners,
Christ died for us. O como Juan lo explica en 1 de Juan capítulo 4. Or as John explains it in 1 John chapter 4. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Para tener fe que va a cambiar al mundo, To have faith that's going to change the world, tenemos que convencer al mundo que al centro del universo we have to convince the world that at the center of the universe, existe un Dios que ama a todos, that exists a God who loves everyone, que ama a su creación. that loves its creation. Y cuando pensamos en el amor, And when we think about love, muchas veces llegamos a 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo de amor. we come to 1 Corinthians chapter 13, which is the chapter about love. Pero ¿qué es el contexto donde se encuentra el capítulo de amor? But what's the context in which this chapter about love is found? Pablo está escribiendo a un grupo de personas que tienen mucho conflicto. Paul is writing to a group of people that have a lot of conflict. No solamente se encuentra conflicto interno, pero se encuentran divisiones que existen dentro de la iglesia. Not only internal conflict, but there are conflicts within the church. No solamente eso, pero también se encuentra pecado dentro de la iglesia. But not only that, but there is sin in the church. En capítulo 7, Pablo dice que también está escribiendo para darles respuestas a una epístola que ellos enviaron a Pablo. In chapter 7, Paul tells us that he's writing them as a response to a letter that they have sent him. Ellos quieren entender cómo debo de usar o para qué existen estos dones espirituales. They want to know, how do I need to use these spiritual gifts? For what purpose are they? Estaban confundidos y no entendían para qué eran útiles esos dones espirituales, y es por eso que existe conflicto dentro de la iglesia. They were confused about these spiritual gifts, how to use them, and that's the reason why there was conflict in the church. Entonces en capítulo 13 Pablo da remedio, da una explicación cómo ellos pueden resolver los conflictos. So in chapter 13, he gives them the remedy, how they can fix the conflict that they have. Pero no solamente expresa el remedio, But he doesn't just give the remedy, da la forma como la iglesia va a continuar en la obra de Dios. but it gives the church the formula on how they're going to have to continue in the work of God, Y cómo van a seguir creciendo como el cuerpo de Cristo. and how they're going to continue to grow as the body of Christ. Y hermanos y visitantes, And brothers and sisters and visitors, aquí es donde se aplica el capítulo de amor a nosotros. and this is where the application on the chapter of love comes to us. Entonces vamos a comenzar 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 a 3 solamente esta noche. So today we're just going to look at 1 Corinthians chapter 13, verses 1 through 3. Comenzando, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. If I speak in the tongues of men and of angels, but have no love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Y si tuviera el don de profecía y entendieran todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. And if I have prophetic powers and understand all mystery and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregará mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. And if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing, or I am nothing. Pablo quiere mostrar algunas cosas del amor. Paul wants to show a couple of things here about love. Y lo que es interesante, lo que Pablo hace, And the interesting thing that Paul does here, él habla del amor como más importante de 4 cosas que nosotros como cristianos vemos como lo más importante. Paul speaks about love as being more important than 4 things that as Christians we see as the greatest of things. En versículo 1, Pablo dice que el amor
es más importante que los dones espirituales. In verse 1, Paul says that love is more important than spiritual gifts. Piensa en el mejor predicador que has escuchado en tu vida, y yo sé que no soy yo. Now think about the best preacher that you have ever heard in your life. And I know it's not me. Yo dije eso para que Roger lo pueda traducir. I said that so that Roger can translate that. Piensa en alguien que sabe decir las palabras correctas en cada momento. Think about somebody who can say the right words at every right moment. O piensa que sabe cómo meter a Jesús en cada conversación. Or think about somebody who knows how to insert Jesus in every kind of conversation. Pablo dice, ese individuo tal vez podía hacer cualquier cosa para Dios. He said that individual can maybe do all kinds of things for the Lord. Pero si no tiene el amor, But if he doesn't have love, lo compara a un metal o a símbolos que retienen. he compares it to a noisy gong or a clanging cymbal. Y lo que vino a mis pensamientos es como una alarma de un carro que siempre suena. And what came to my mind is like a car alarm that's always ringing. No es un ruido que tú quieres escuchar. It's not a noise that you want to hear. En versículo 2, Pablo continúa a explicar el amor de esta manera. In verse 2, Paul continues to explain what love is in this way. Pablo dice que el amor es más importante que el conocimiento. Paul says that love is more important than knowledge. Y mira la forma que Pablo expresa esto. And notice the way in which Paul expresses this. Dice o habla acerca de la profecía, He talks about prophecy, de entender todos los misterios. to understand all mysteries. Tal vez lo que Pablo quiere que nosotros pensemos es en alguien que tiene todo conocimiento, Maybe the idea that Paul wants us to see here is somebody who has all knowledge. pero no es algo que ellos estudiaron, es algo que Dios le dio a ellos, como algo milagroso. It's not something that they've studied, but something that God gave them miraculously. Entonces, la otra pregunta es, So then the other thing that he says, ¿quién en tu vida sabes que conoce todo de la Biblia? who in your Bible is somebody who you say know all things about the Bible? ¿Quién conoces que tiene más entendimiento de la palabra de Dios que cualquier otra persona? Who do you know that has more understanding about God's word than anybody else? ¿Y cómo los ves a ellos? How do you see them? Piensa que esa persona entendía todo de la palabra de Dios. Do you think that person understands all things about God's word? No solamente tienen ese entendimiento, They don't only have that understanding, pero lo pueden enseñar, compartir y explicar perfectamente. they not only have understanding, but they can teach it and explain it really well. Si yo podría hacer eso, yo sería un gran predicador. If I could do that, I would be a great preacher. Yo sería un maestro maravilloso I would be a great teacher. y podría dar consejos sabios a las personas. And I could give wise counsel to everyone. La tercera cosa que Pablo menciona también se encuentra en versículo 2. The third thing that Paul says here is found in verse 2. El amor es más importante que la fe. Love is more important than faith. Pero ¿acaso no dice también que sin fe es imposible agradar a Dios? But doesn't it says that without faith it is impossible to please God? Y no solamente es una pequeña cantidad de fe. And he doesn't talk about having a little bit of faith, Habla de fe que puede mover, trasladar a las montañas. but he's talking about a kind of faith that is able to move mountains. Una fe que cree las cosas ciertas de Dios. It's a faith that believes the things that are certain about God. Es una fe increíble. It's an incredible kind of faith. ¿Quién conoces que tiene ese tipo de fe? Who do you know that has that kind of faith? ¿Quién tú dirás de ellos, su fe es grande? That you will say about them, their faith is just big. O que ellos son la persona más fiel que tú has conocido en tu vida. Or they're the most faithful people that you know in your life. La cuarta cosa que Pablo menciona The fourth thing that Paul mentions here, se encuentra en versículo 3. El amor es más importante que la generosidad. love is more important than generosity. Y me encanta la forma que Pablo describe el amor aquí. I love the way Paul describes love here. Pablo dice, si yo doy todo, Paul says, if I give away everything, y me encanta eso porque creo que a veces nosotros nos sentimos satisfechos en dar un poquito. and I really like this because I think sometimes we're satisfied with just giving a little bit. O tal vez sí damos mucho, Or maybe, yes, we give a lot. pero ¿quién de nosotros
podremos decir, yo he dado todo. But which of us can say, I've given all? No solamente eso, pero también menciona de personas que han entregado su propio cuerpo. But not only that, but he talks about people that have given up their own bodies. Entonces, piensa en la persona más generosa que tú conoces. Think about the person who's the most generous in your life. Tal vez la persona más bondadosa que tú conoces. Maybe the kindest person that you know. Piensa en aquellos individuos que han entregado su vida por Cristo. Or think about an individual who's giving up their lives for Tal Christ. vez individuos en otros países Or maybe individuals in other countries que han sido perjudicados y se han muerto por su fe. who have been persecuted and have even died for their faith. Ellos te han inspirado o te han motivado a tener fe así. They have inspired you and motivated you to have that kind of faith. Pero, ¿qué es algo que Pablo menciona en cada uno de estos versículos? But what is something that Paul mentions in each and every one of these verses? Él dice, sin el amor, o si no tengo amor, He says, if I don't have love or without love, nada soy. I am nothing. Entonces vamos a regresar a los ejemplos que Pablo ha mencionado en versículos 1 a 3. So let's go back to the examples that Paul gave in verses 1 through 3. Pablo dice, si yo no entiendo, si yo no tengo el amor, Paul says, if I don't have love, no soy un comunicador talentoso o maravilloso. I am not a gifted communicator or speaker. Pablo dice que yo simplemente soy un sonido. He says, all you are is a noise. Pablo habla de la importancia de hablar en lenguas, tener estas profecías, tener esos dones espirituales para los cristianos del primer siglo. Paul speaks about speaking in tongues or this prophetic work or doing these miracles to these Christians in the first century. Y piensa en eso, si yo podría comunicar con cualquier persona que yo conozco, Imagine this, that I could communicate with all people. piensa si yo podría hablar con cualquier persona que habla cualquier idioma. And think about it, if I could communicate with all people, no matter what language they speak. ¿Sería impresionante eso? That would be impressive, wouldn't it? ¿Yo podría ser útil para Dios? Would I be able to be useful to God? ¿Podría ir a China o a cualquier otro país? Maybe I can go to China or to go to another country. ¿Tú no crees que eso sería útil para Dios en crecer su reino celestial? Do you not think that this would be very useful in growing His kingdom everywhere? Sí, pero Pablo dice, si yo no tengo amor, eso no vale por nada. Y nada soy. But Paul says that if I don't have love, I'm nothing. That's worth nothing. Porque Pablo dice que el amor no es solamente conocer cosas. Because Paul says that love is not just knowing things. Perdón. En 1 Corintios capítulo 14. In 1 Corinthians chapter 14. Mira que Pablo dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de la revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Notice there in 1 Corinthians 14 verse 6. Now brothers, if I come to you speaking in tongue, how will I benefit you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, a producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? If even lifeless instruments such as the flute or the harp do not give distinct notes, how will anyone know what is playing? And if the flute gives an indistinct sound, who will get ready for the battle? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dices? So with yourself, if with your tongue you utter speech that is intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. Presta atención a los siguientes versículos. Pay attention to the upcoming verses.
Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para él hablar un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. There are doubtless many different languages in the world, none without meaning, but if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. So with yourself, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building or edifying up the church. Entonces el punto de Pablo en este contexto es: So the point that Paul is making in this context is, no importa cómo puedo comunicar, no importa lo que yo entiendo. it doesn't matter what I can communicate or what I understand. Si no soy capaz de edificar a otra persona con él. If I cannot, it doesn't matter if I cannot edify somebody with it. Si no puedo edificar la iglesia, ¿qué importa? If I can't edify the church, what's the point? Si yo no puedo animar a mi hermano a las buenas obras porque no los amo, If I cannot encourage my brothers and sisters to good work because I don't love them, Pablo dice, nada soy. Paul says, I'm nothing. No solamente dice eso, pero también dice Pablo que no, sin el amor no soy un maestro maravilloso. But not only that, but Paul is saying that without love, I am not an amazing teacher. Tú puedes conocer todo, You can know all things, pero si no tienes el amor, tú eres nada. but if you don't have love, you are nothing. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento evanece, pero el amor edifica. Because Paul says in 1 Corinthians chapter 8, he says, knowledge puffs up, but love builds up. Hermanos, nosotros como una iglesia de Cristo nos enfocamos mucho en el conocimiento. Brothers and sisters, us as a church of Christ focus a lot on knowledge. Y yo creo que conocer la palabra de Dios es sumo importante. And I think that understanding God's word is of the utmost importance. Pero si yo no entiendo el amor, no importa cuánto conozco de la verdad. But if I don't understand love, then it doesn't matter how much I know about truth. Porque yo no voy a poder cambiar los corazones de las personas. Because I'm not going to be able to change the hearts of the people. O como Pablo dice, yo no será un beneficio para los demás. Or as Paul says, I won't be a benefit to anybody. Si yo doy todo, pero no entiendo el amor, If I give everything, but I don't understand love, yo no gano nada. I don't profit anything. A Dios no le importa de todas las buenas obras que yo hago si no lo hago en amor. God doesn't care about our good works if we don't do them out of love. Entonces Pablo está haciendo un punto muy importante. So Paul is making a very important point. Pablo dice que el amor es más importante que los dones espirituales, Paul is saying that love is more important than spiritual gifts, más importante que el conocimiento, more important than knowledge, más importante que la fe y más importante que el sacrificio. more important than faith, and even more important than sacrifice. ¿Tú crees que el amor es importante de entender? Do you believe that love is important to understand? ¿Qué es la otra cosa que vemos en estos versículos? What's the other thing that you notice about these verses? Pablo menciona yo en cada uno de estos versículos. Paul mentions I in every one of these verses. Y esto es algo también importante para nosotros entender mientras que avanzamos en las lecciones. And this is something very important for us to understand as we move along in the lessons. Entender y conocer qué es el amor, Understanding and knowing what love is, poder entender que sin el amor simplemente soy un ruido, coming to understand that without love I'm just a noise, que sin el amor no tengo valor that without love I have no value, y que sin entender el amor nada soy. and that without understanding love I am nothing. No es para que yo señale dedo a mi hermano y decirle, tú no entiendes qué es el amor. It's not for me to point to my brothers and sisters and to say, hey, you need to love, Y decirle a ellos, tú no me estás amando. and to tell them, hey, you're not loving me. El propósito de entender el amor, Pablo dice, The purpose of understanding love, Paul is saying here, es para que yo pueda examinarme a yo mismo. is so that I can examine myself.
para que yo me dé cuenta que sin el amor nada soy. It's so that I can realize that without love, I am nothing. Y piensa qué fuertes son esas palabras. And think about how strong those words are. ¿A quién le dirás cara a cara, tú eres nada? Who would you say face to face, you're nothing? ¿Quién crees? ¿Quién es nada? Or who do you believe is nothing? ¿Tú crees que Pablo piensa así de la humanidad? Do you think that that's how Paul thinks about humanity? ¿Tú crees que Pablo piensa así en otra persona? ¿Es bíblico pensar de esa forma? Do you think it's that Paul thinks about people in that kind of way? Is it even biblical to think that way? No, pero ¿qué es el punto de Pablo? No, but what's Paul's point? Pablo expresa en Romanos 14:15 Paul says in 1 Corinthians 14:15, a escribir a un grupo que también tiene dificultades dentro de la iglesia. to a group of people that is also having difficulties in the church. Sorry, Romans 14:15. A un grupo que no está pensando uno en el otro. To a group that's not thinking about one another. Y un grupo que no está expresando el amor para los hermanos. In a love, in a group that's not expressing love to brothers and sisters. Dice esto, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. He said this to them, for if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love by what you eat. Do not destroy the one for whom Christ died. Pablo podía mirar a otro humano y decir, ellos tienen valor. Paul can look at other human beings and say they have value. Pablo podía mirar a otro humano y decir, su alma tiene valor, su alma es importante. Paul can look at an individual and say their soul has value. Porque Cristo murió por ellos también. Because Christ died for them. Pero no es el único lugar. Continuando en versículo 20 del mismo capítulo. But continuing on in the same verse. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Pablo cree que las personas, los humanos, son la obra de Dios. Paul here believes that humans are the work of God. Que nosotros somos creados en su imagen. That we are made in His image. Pablo no piensa que hay una persona que es nada. Paul does not believe that there is a person that's nothing. Entonces tal vez lo que Pablo está diciendo, que él piensa que él es nada. So maybe what Paul is saying is that I am nothing. Entonces Pablo se cree que él no es nada. So does Paul believe that he's nothing? ¿Qué entendió Pablo de este asunto? What did Paul understood about this? Creo que la enseñanza que podemos sacar de estos versículos es I think the lesson that we can draw from these verses are que las personas, usted y yo, that the people, me and you, debemos de ser o estar transformados, renovados en la imagen de nuestro Creador. that we need to be renewed and transformed in the image of God. Entonces, si yo como un cristiano podría hacer todas estas cosas maravillosas, If I, as a Christian, can do all of these amazing things, pero no entiendo o no tengo el amor, but don't have or understand love, yo no soy como Dios. I am not like God. Porque Dios es amor. Because God is love. Y si yo no soy el amor, And if I am not love, Pablo está diciendo, yo no soy nada. then Paul is saying, I am nothing. Porque yo fui creado para ser conforme a la imagen de Dios. Because I was created to be in the image of God. Yo no fui creado para hacer nada, yo fui creado para ser útil para Dios. I wasn't created to do nothing, I was created to be useful to God. Entonces, el amor es algo difícil para nosotros entender. So love is something difficult for us to understand. Pero es algo muy importante para nosotros. But it's something very important for us to understand. Y yo les quiero dar este recordatorio. And I want to give you this reminder Que esta serie acerca del amor that this series about love va a doler. is going to hurt. Va a ser difícil de escuchar. It's going to be hard to hear. Estas lecciones no te van a hacer sentirte bien. These lessons are not going to make you feel well. Tú no vas a salir de estas puertas sintiéndote animado. You're not going to leave these doors feeling encouraged Porque no son fáciles de escuchar.
because they're not going to be easy to hear. No son fáciles de predicar. It's not easy to preach them. Este no era un estudio fácil que yo he tenido. This has not been an easy study for me to have. O como Pablo lo dice, Or as Paul says, sería más fácil morirse por su fe. he said, it's easier to die for your faith. Sería más fácil dar todo lo que tienes a los pobres It would be easier to give all you have to the poor que entender el amor. than to understand love. Pero si tú no entiendes el amor, But if you don't understand love, si tú no entiendes qué es el amor, and you don't understand what love si is, tú no entiendes cómo puedes perseguir el amor, and you don't understand how you can pursue love, tú no entiendes a Dios. then you don't understand God. El amor es más importante de cualquier otra cosa porque el amor queda, el amor permanece, el amor va a ser eterno. Love is more important than anything else because it's the one thing that's going to remain, the one thing that's eternal. Las otras cosas se van a terminar, All other things are going to perish, pero el amor es eterno. but love is eternal. Entonces, si usted está aquí esta noche So if you're here tonight y tú no conoces a Dios, and you don't know God, va a ser imposible conocer el amor. it's impossible for you to know love Porque el mundo no conoce el amor. because the world doesn't know love. Muchos cristianos no conocen el A amor. lot of Christians don't know love. Entonces, si quieres conocer el amor, tienes que conocer a Dios. So if you want to know love, then you need to come to know God. Y la única forma que usted va a hacer eso es a través de conocer a Jesús. And the only way that you're going to be able to do that is to come to know Jesus. ¿Y dónde vas a aprender de Jesús? En la palabra de Dios. And where are you going to learn about Jesus? In the Word of God. Entonces, si usted está aquí esta noche y deseas estudios, If you're here tonight and you want some Bible studies, yo quiero estudiar contigo mientras que estoy aquí. I want to study the Bible with you while I'm here. Si tú tienes un deseo de ser un hijo de Dios hoy en día, If today you have a desire to be a son of God, nosotros queremos eso para usted también. I want this for you. We want this for you as well. Y si hay cualquier forma que le podemos ayudar a ser más fiel al amor de Dios, And if there's any way in which we can help you to be more faithful to the love of God, no sé si es algo común dar una invitación, I don't know if it's something common for us to give an invitation, pero es algo que yo les quiero ofrecer a but ustedes. that's something that I want to offer to you. Yo quiero estudiar contigo si ese es tu deseo. I want to study with you if that's your desire. Si deseas oraciones, yo quiero orar con usted. If you need prayers, I want to pray for you. O si tú quieres ser bautizado hoy en día para el perdón de sus pecados, yo pienso que también podríamos hacer eso. So if you need to be baptized for the forgiveness of your sin, I believe we can do that. Si hay cualquier forma que podemos ayudar, por favor, hable conmigo, hable con Roger o cualquier otro miembro que se encuentre aquí. If we can help you in any way, talk with me, talk with Roger, or with any other member here.